Muy buenos días a todos. Estamos disfrutando de este tiempo en la presencia del Señor y seguramente pensando, bueno, ¿cuándo nos podremos volver a ver? Porque ya hay noticias de que el lunes nos abren un poquito las puertas. Bueno, seguramente como iglesia todavía nos tocará esperar un poco más, pero es importante que vamos dando pasos. Y la verdad es que durante este tiempo hay muchas ideas que están viniendo a mi cabeza sobre la situación que estamos viviendo personalmente y también como iglesia, los cambios que se han dado, los cambios que seguiremos experimentando en, en el futuro, pero en medio de todas estas situaciones y circunstancias y pensando en cómo vamos a enfocar también nuestra vida, la vida como iglesia, ah, venía a mi mente que antes de enfrentar todo lo que tiene que ver con el futuro, seguramente tenemos que hacer una parada para pensar también en lo que significa Dios y su reino para nosotros. Durante este tiempo ha habido algunas personas que generalmente son bastante anónimas, pero que en estas circunstancias han cobrado mucha relevancia, ¿no? Personas que han estado dispuestas a sacrificialmente poner en riesgo sus vidas para poder ayudar a otros. Les hemos estado aplaudiendo, dando las gracias. Y esto traía a mi mente una pregunta, ¿no? Eh, ¿Nosotros conocemos algo o alguien por quien valdría la pena dar todo lo que tenemos, incluso nuestra propia vida? Ah, Es una pregunta, creo que como cristianos, muy relevante. Aún en esta sociedad que no es muy coherente siempre, pero que en los tiempos de crisis saca a relucir este espíritu de sacrificio y solidaridad, en la mayoría de los casos, no siempre, pues nos lanza esta interrogante también a nosotros como cristianos. Y es que en la medida que le damos importancia y valor a algunas cosas, así estamos nosotros dispuestos a sacrificarnos por ello. En la Biblia encontramos dos parábolas que nos hablan de esto. Dos parábolas muy breves que narran la historia de dos personas que encontraron algo de tanto valor que vendieron todo lo que tenían para conseguir apropiarse de eso que habían encontrado y que para ellos era algo de inmenso valor. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46. Mateo capítulo 13, 44 al 46. Dice así el texto bíblico: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran precio, vendió todas sus posesiones y la compró. Este texto tan breve, estas dos parábolas de Jesús, tienen algunos aspectos paralelos. Hay dos parábolas juntas, pero que destacan o subrayan algunas cosas ambas. En ambas parábolas aparece alguien que descubre algo valioso, muy precioso. Tan valioso para esa persona, de tanto aprecio, que está dispuesto a venderlo todo, y lo hace, para obtener aquel objeto. Algo por lo cual valía la pena darlo todo. Hay algunas pequeñas diferencias también en la parábola. Entre la primera y la segunda encontramos dos verbos en el texto original. En el primero, aquel hombre que encontró un tesoro está usando el verbo eurón. No nos sonará a nosotros, pero hay una expresión que usamos en castellano y que está relacionada con este verbo.
Cuando alguien está buscando algo, imaginaos un científico, una fórmula, alguien busca una vacuna y por fin encuentra la vacuna que soluciona el problema del COVID-19, probablemente podría decir, ¡Eureka! Lo encontré, por fin. La satisfacción de haber encontrado algo realmente valioso, algo importante. En el segundo caso, el, el comerciante, el mercader, él está buscando perlas, ese es su oficio. Está usando el texto original otro verbo, seteo, que habla de esa intencionalidad. Digamos que hay cierto matiz entre uno y otro que quizás, sin tener que dogmatizar, nos estarían hablando de dos encuentros, uno un tanto fortuito y el otro intencional. Pero sea como fuere, o de forma fortuita o de forma intencional, encontraron algo por lo cual valía la pena venderlo todo. Y yo no sé si estamos aquí intencionalmente, yo creo que la mayoría sí, nos hemos apuntado esta mañana, ¿verdad? Con la intención de venir, o alguien puede estar aquí casualmente, un amigo le ha enviado un link y dice, bueno, voy a probar, ¿verdad? Sea por lo que sea, de lo que vamos a hablar en esta mañana es de algo que tiene un precio tan importante que vale la pena darlo todo por él. La parábola, por otro lado, está destacando dos aspectos diferentes. Por un lado, está destacando el valor de lo que encuentran. Era algo tan valioso. Así es el reino de los cielos, vamos a ver, algo de tremendo, inmenso valor. Pero por otra parte, también destaca el compromiso de esas personas. Se comprometieron hasta el punto de, como decíamos, darlo todo. El valor y el compromiso. Y ambas ideas son importantes, no nos vamos a quedar con una o con la otra, sino que la parábola nos habla de esos dos aspectos importantes del reino de los cielos. En todo el contexto de este capítulo está Jesús hablando constantemente del reino de los cielos, nos ha hablado de su aspecto externo, nos ha estado hablando de la extensión del reino, pero ahora se preocupa principalmente de su valor intrínseco. ¿Qué es y qué vale el reino de los cielos? Quisiera destacar en primer lugar que esta parábola lo que hace es destacar el valor especial que tiene el reino de los cielos. Cuando entendemos lo que es este reino de los cielos, provoca un efecto de atracción tan importante que no podemos resistir el acercarnos y darlo todo por este reino. Cuando está aquí hablando de este reino de los cielos, en otros evangelios usaría la expresión el reino de Dios, ¿verdad? Nos va a plantear algunas cuestiones importantes. ¿Por qué es valioso este reino de los cielos? ¿Qué tiene de especial este reino de los cielos? En primer lugar, este reino de los cielos es tan especial y tan valioso por quien gobierna en este reino. Estamos acostumbrados en este momento tan caótico a escuchar muchos dirigentes políticos. Y algunos supongo que a vosotros y a mí nos asustan en su forma de gestionar las cosas, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos, Dios es por definición el rey. ¿Y quién es este rey? Es un Dios que ama a la creación. Es un Dios que se preocupa por esta creación. Es un Dios que ha venido a visitar esta creación. Es un reino al revés. Es un reino en el que este rey no se plantea que reina para que todos le sirvan, sino que ha venido a este mundo. Y él lo define de esta manera. No he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida por muchos. Mateo 20:28 lo expresa así de esta manera. El Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Os imagináis
vivir en un país en el que toda la clase política tuviese como prioritario interés servir a la nación, usar todos los recursos en favor de la gente, que no se hiciesen publicidad a ellos mismos. ¿Os imagináis unos empresarios preocupados porque los trabajadores tuviesen la máxima seguridad posible de verdad? Que su interés no fuesen los beneficios que ellos obtendrían, sino los beneficios que le ofrecerían a sus trabajadores. ¿Cómo cambiaría la sociedad? Una sociedad en la que, en lugar de reclamar derechos a aquellos que trabajan, están dispuestos a hacer lo mejor porque saben que aquello que van a producir lo van a disfrutar otras personas. Un reino diferente. Un reino con valores diferentes. El rey es diferente, pero como estamos diciendo, sus valores serían completamente diferentes. Son diferentes. Cuando Jesús empieza a hablar de este reino, él, el Mesías, el Señor, dice que en este reino los felices y los importantes son los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los perseguidos por hacer lo justo. Esto es lo que define nuestra sociedad hoy. El reino de Dios nos plantea valores totalmente diferentes. Son los humildes y los sencillos los que están bajo el cuidado de Dios. Lo que no quiere decir los timoratos o los que no toman decisiones, que es diferente, pero sí aquellos que con humildad y sencillez dependen de una manera absoluta de Dios. Son los que están resueltos a comprometerse, como veremos, con este reino. Dice el apóstol Pablo en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sus valores son los valores de Dios, sus principios son los principios de Dios. Y por eso aquellos que viven en este reino viven a contracorriente de los principios que se viven en este mundo. Además es un reino de gracia. Jesús, el Mesías, el Rey, ha venido a proclamar una buena noticia. La primera gran noticia es que Dios se ha acercado a cada ser humano en sus necesidades. Que Él ha venido y ha estado dispuesto a sufrir nuestras angustias, a estar a nuestro lado, a experimentar nuestro sufrimiento. Es un reino de gracia porque Dios nos lo da no por méritos, no va a depender de nuestros merecimientos, sino de su bondad. Es un Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos. Es el Dios que envía la lluvia, que riega los campos y no pregunta de quién es. Vivimos en un mundo en el que el problema no son los recursos de los que disponemos, que Dios nos da en abundancia, sino la forma en la que el ser humano los está gestionando. Desde el egoísmo, desde la acumulación, desde el deseo de poder. ¿Qué reino tan diferente? El reino de Dios es un reino de gracia. Un reino que ofrece el regalo del perdón y el regalo de la salvación. Descubrimos que a pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos ama. Dice la Escritura, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este Rey ha venido y ha estado dispuesto a morir en una cruz para que nosotros podamos disfrutar de la vida. Se entregó para rescatarnos de nuestros pecados. Pagó nuestra deuda para darnos la libertad. Murió en la cruz y dice, deuda pagada.
¿No es este un reino realmente atractivo? ¿No vale la pena darlo todo por un reino en el que reine realmente la justicia, la paz, el amor, la bondad? ¿No es lo que desea el corazón de la gente? Aunque a veces después reina nuestro egoísmo, ¿verdad? ¿Qué provoca este reino? ¿Qué provoca este reino? Lo que provoca este reino a quienes descubren lo que es este reino, el reino que Dios nos ofrece, es admiración y compromiso. Aquel hombre que descubrió el tesoro dijo, esto es lo que más importa, esto es lo que más vale, es la mejor inversión en mi vida. He encontrado algo por lo que vale la pena darlo todo. Igual el hombre que descubrió la perla. Ahora, ¿significa eso que la parábola nos está enseñando que podemos comprar el reino de Dios, que lo podemos adquirir por nuestros medios? La escritura claramente nos dice que esto no es así. Dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. No, no lo vas a conseguir, a ganar ni por dinero, ni por esfuerzo, ni por méritos. Dice Jesús en un texto que habíamos referido anteriormente, conocido como el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De los que no lo pueden comprar, porque el reino de Dios es un don de Dios, es un regalo de Dios que ofrece de forma gratuita a cada ser humano. Entramos en él por gracia, a través de la fe en Jesús. En ese reino vamos a encontrar cumplidos los deseos más profundos del alma humana. Los deseos de paz, de reconciliación, de amor, de sentido, de propósito. Y lo alcanzamos cuando con confianza nos acercamos a la persona de Jesús. El apóstol Pablo describe la realidad de la iglesia. Y tenía una lectura, pero como el tiempo va deprisa, voy a hacer solo la lectura de 2 o 3 versículos, pero es muy interesante la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, a partir del verso 21, el apóstol Pablo dirá que lo que Dios da y ofrece a través de la buena noticia de la salvación del Evangelio, no la conseguimos ni por nuestra sabiduría, ni por nuestro poder, ni por nuestra fama, solo a través del mensaje del Evangelio. Y llega a decir, este mensaje suena como ridículo a la gente. Todo lo conseguimos por nuestro esfuerzo, según la sociedad. Pero el Evangelio dice, Dios nos lo da todo gratuitamente en Cristo. Cuando por la fe nos unimos a Jesús, Dios hace que Él sea nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. En otras palabras, Dios en Cristo Jesús nos da la sabiduría que necesitamos para la vida, nos declara justos, nos limpia de nuestros pecados, nos separa para Él porque nos libera también del pecado. ¿Y por qué hace esto? Porque de esta manera ninguno puede presumir delante de Dios. No es lo he conseguido, es Dios me lo ha regalado. Qué importante es entonces descubrir qué es este reino, sentir la atracción de este reino. Y cuando descubrimos todo lo que Dios nos da en su gracia en Cristo Jesús, lo que encontramos es la respuesta agradecida de alguien que está dispuesto a darlo todo, porque vale la pena. No lo da para conseguir el reino, lo da como respuesta agradecido, porque ha recibido lo que jamás podría comprar. Y por eso, cuando entendemos realmente lo que es el reino de Dios, cuando entendemos la gracia de Dios, nos constituimos y construimos una nueva comunidad generosa, desprendida, solidaria y sacrificial, dispuesta a darlo todo. Una iglesia compuesta de hombres y mujeres que han experimentado el perdón y se constituyen en una comunidad perdonadora. En una comunidad que ha escuchado el Evangelio y que ahora, viendo lo que ha ganado gratuitamente,
desea proclamar el Evangelio en palabras y en hechos. Una comunidad, una iglesia que reconoce en Jesús el máximo tesoro, lo mejor y lo de más valor que puede tener. Porque en primer lugar, el reino de Dios es Cristo. Y cuando entramos, deseamos pertenecer a este reino. A fin de cuentas, nuestro ejemplo, nuestro modelo, no puede ser otro que el Rey mismo, Jesús. Entrar en el reino de los cielos es seguir a Jesús, que definió su propio carácter como manso y humilde de corazón. Él vino a obedecer a Dios, Él vino a servir al prójimo, Él vino a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Dice Hebreos 12, verso 3, así pues, considerad aquel, Cristo Jesús, que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no os canséis ni perdáis el ánimo. Jesús no desfalleció, Jesús cumplió el propósito de Dios, enfrentó la voluntad de Dios, aunque en el horizonte, delante de él, la voluntad de Dios dibujaba la forma de una cruz. Él lo dio todo por amor. La parábola nos dice que cuando encuentras lo más valioso, lo más importante, lo das todo. Pero esto nos lanza una pregunta a nosotros. Es como un rebote de estas dos parábolas. Si Jesús nos está enseñando que debemos darlo todo cuando encontramos lo más valioso, ¿qué hizo él? Él dio su vida, lo dio todo por algo. ¿Por qué? Por ti y por mí. ¿No os asombra? ¿Qué ha visto él en nosotros para dar su vida? ¿Qué ha visto él en ti y en mí? Y cuando yo me pregunto por lo menos sobre mi propia vida, no veo nada que pudiese mover el corazón de Jesús a entregarse por mí. Solo veo gracia. Pero Jesús dice, o la palabra, mejor dicho, dice de Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Te cuento la historia de este rey. Jesús quiso levantar un reino y no fue ni buscó, recordando lo que nos dice Primera de Corintios, no hizo una elección como una especie de arca salvadora para la humanidad frente a un mundo que se destruye. Construimos, hay películas de esto, ¿verdad? Construimos un mundo mejor en el futuro, en otro lugar, en otro planeta. ¿Y qué hacemos? Buscamos a los más sabios, a los más poderosos, a los más inteligentes, a los más famosos. Y Jesús dice, no, yo no voy a construir un reino de esta manera. Se fijó en los más necesitados, aunque todos lo necesitamos, y con ellos levantó su reino. A lo que no es, para avergonzar lo que es. Amó a quienes no lo merecían. Y el siguiente paso, amándolos y dándonos Él el valor que no teníamos, lo dio todo. Se vació absolutamente, eso es lo que expresa la Biblia en la carta a los Filipenses. Se vació, se despojó, dejó su trono, dejó su palacio, dejó su familia para venir a un mundo que estaba en tinieblas y traer la luz. Le costó todo por amor a nosotros, a quienes quería salvar. Él sufrió en manos de aquellos a quienes quería dar la vida. Sufrió los insultos de aquellos que vino a amar, las burlas de aquellos a quienes vino a salvar. Desciende de la cruz si eres el Hijo de Dios. Y él estuvo dispuesto a hacerlo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. No huyó de un final trágico. Avanzó con dignidad, con valentía y en obediencia al Padre. ¿No merece Él toda nuestra lealtad?
El problema es que para entrar en este reino y disfrutar de la gracia que Dios nos da, los pasos son sencillos, pero tremendamente difíciles, porque tenemos que derribar la barrera de nuestro orgullo. La invitación sencillamente es a reconocer nuestra necesidad de Dios, es reconocer nuestro pecado, es que creer que Él es el que nos libera y nos perdona, es aceptar el perdón de Dios y seguirle, querer seguirle como nuestro Señor y como nuestro Maestro. Pero es reconocer que le necesitamos, que no lo ganamos por nosotros. Estamos saliendo de una pandemia y seguramente queremos comenzar de nuevo y de una manera mejor. Pero hoy es una oportunidad para comenzar realmente una nueva vida con Cristo. Yo no sé si todos los que estáis viendo este momento o estáis escuchando habéis dado ese paso de fe. Quizás hasta nos podemos considerar cristianos, pero la cuestión es si tú has entregado tu vida a Jesús, si has comprendido tu necesidad del perdón de Dios. Y hoy es tu oportunidad. Y para muchos de nosotros que somos cristianos, que hemos reconocido a Jesús, quizás la pregunta importante también es, si conocemos de verdad a Jesús y entendemos de verdad su reino, ¿hasta qué punto estamos comprometidos con Él? Tu comprensión del Evangelio se mide por lo que estás dispuesto o dispuesta a dar por el Evangelio. Dios nos ofrece una perla inigualable, un tesoro. Entrar en su reino, experimentar su salvación y disfrutar de su gracia. Me gustaría que ahí donde estamos pudiésemos cada uno de nosotros dirigir nuestra oración al Señor, ya sea porque queremos acercarnos a Él, conocerle, entregarle nuestra vida, o porque entendemos que realmente nuestro compromiso con Él todavía está débil, todavía no es un compromiso firme, ni hemos sido capaces de llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Quizás vuestra oración podía ser, Señor, ¿qué viste en mí para quererme? Reconozco mis pecados y te doy gracias porque Jesús murió en mi favor. Perdóname y recíbeme como un hijo tuyo. Quizás también muchos de nosotros, aun conociendo al Señor, tendríamos que orar diciendo las mismas palabras. Señor, Señor, ¿qué viste en mí para quererme? Solo tu gracia me trae delante de ti. Señor, reconozco que soy infiel y muchas veces te fallo. Reconozco que soy imperfecto. No quiero seguir como el hijo pródigo andrajoso y lejos del Padre, pero tampoco como el hijo orgulloso y religioso en la casa del Padre. Quiero vivir disfrutando de tu presencia. Quiero vivir honrándote como Padre. Quiero servir en tu reino, porque tú lo vales todo. Que el Señor os bendiga.